Hola chicos, en esta oportunidad vamos a conocer el área de un trapecio utilizando la herramienta de Pitágoras. Calcular el área del siguiente trapecio. Tengo el trapecio y estas son las siguientes medidas. Tengo esta medida que es 1.3 centímetros. Esta medida es desconocida. Recuerden de que de aquí a acá es la base mayor. Con la base mayor solamente conozco un tramo que es 1.3. Faltaría conocer este para conocer la base mayor. La altura 2 centímetros. Vamos a los datos. Para calcular el área de un trapecio necesitamos tres valores. La base menor, que es esta que está aquí arriba, que vale 1.3. La base mayor, que es 1.3 más x. Y la altura, que son estos 2 centímetros. Colocamos sus datos, 1.3 centímetros, 1.3 centímetros más x, porque es esta distancia de aquí hasta aquí. Y 2 centímetros. Es decir, no podemos calcular el área del trapecio porque nos falta calcular la base mayor, porque tenemos que valer 1.3 más un número que no sabemos. Pero ese número, este valor desconocido, lo vamos a calcular porque esta área que coloqué aquí en azul es un triángulo rectángulo. Y en los triángulos rectángulos podemos utilizar el teorema de Pitágoras si conocemos dos lados. Y conocemos este lado que vale 3 centímetros y este lado que vale 2 centímetros. Entonces vamos a calcular este. Para cuando vamos a calcular el teorema de Pitágoras necesitamos sacar los datos. Los datos son los dos catetos y la hipotenusa, como aprendimos en el tema anterior. Los catetos son las medidas que forman al ángulo recto. Esta que es desconocido x y esta que vale 2 centímetros. Entonces 2 centímetros, un cateto es desconocido y la hipotenusa es el que está enfrente al ángulo recto, que vale 3 centímetros. Como necesitamos el cateto, vamos a hacer la fórmula del cateto, que dice cateto es igual a raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Sustituimos. El cateto lo vamos a llamar x, la hipotenusa que vale 3 centímetros y lo elevamos al cuadrado. Y el otro cateto vale 2 centímetros y lo elevamos al cuadrado. Resolvemos las potencias. X va a ser igual a la raíz. 3 al cuadrado es 9 y centímetro al cuadrado es centímetro cuadrado. Menos 2 al cuadrado es 4 y centímetro al cuadrado es centímetro cuadrado. Ahí está. Luego restamos 9 centímetros cuadrados menos 4 centímetros cuadrados. Y eso nos da raíz de 5. La raíz de 5 no es exacta y la dejamos hasta allí. Entonces, buscamos dos números que multiplicado den 5. Eso es 2.2. Entonces, la distancia x, que era de aquí a aquí, vale 2.2, que es lo que mismo que raíz de 5. Entonces ya vamos a conocer la base mayor, que va a ser 1.3 más 2.2, eso da 3.5. Ya de aquí a aquí hay 3.5, que es sumar 1.3 más x, que era 2.2. Y tenemos 3.5. Ya como ahora tenemos los tres datos del trapecio, vamos a calcular su área. El área del trapecio es la base mayor más la base menor multiplicada por la altura entre 2. Sustituimos. La base mayor es 3.5, que fue lo último que calculamos. La base menor es 1.3, como dice los datos. La altura 2 y lo dividimos entre 2. Resolvemos primero la suma. 3.5 más 1.3. Eso da 4.8. Y lo multiplicamos por 2 y lo dividimos entre 2. Luego multiplicamos 4.8 por 2. Y eso nos da 9.6. Y lo dividimos entre 2. Y eso nos da 4.8 centímetros cuadrados. Y ahí conocemos el área de todo este trapecio. Entonces utilizamos el teorema de Pitágoras porque necesitamos esta distancia para ver cuánto era la base mayor. Y así van a ser todos los problemas. Vamos con el problema número 2. Calcular el área del siguiente trapecio. Ahí están los datos. Ya. Ahora vamos a estudiar paso por paso. Para calcular el área del trapecio necesitamos la base menor, la base mayor y la altura.
vamos a ver cuál es la base menor. La base menor es esta que está aquí arriba, que es estos mismos 2 centímetros. La base mayor es de aquí hasta aquí, que es 2 más 1, que serían 3 centímetros. Y la altura no la conozco. Entonces, no tengo la altura. Para poder calcular el área del trapecio necesito calcular la altura, que es esta distancia. Si observo el triángulo, tengo esta distancia que sería la hipotenusa y esta distancia que sería el cateto. Entonces tendría que calcular esta distancia que es X, el otro cateto. Sacamos los datos. En el triángulo tenemos siempre estos datos. Estos son los datos del trapecio y estos son los datos del triángulo. Los dos catetos y la hipotenusa. El primer cateto vale 1 centímetro. El segundo cateto, que es este, es la incógnita X. Y la hipotenusa vale raíz de 10 centímetros. Como vamos a necesitar el cateto, vamos a utilizar la fórmula de cateto. Cateto es igual a raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Sustituimos. El cateto lo sustituimos por la X, que es el valor que vamos a buscar. La hipotenusa vale raíz de 10, lo elevamos al cuadrado. El otro cateto vale 1 y lo elevamos al cuadrado. Recuerden que cuando una raíz está elevada a la 2, eso es una propiedad de raíz de una potencia. Como el exponente y el índice son iguales, se elimina la raíz. ¿Y qué queda? Queda 10. 1 al cuadrado se multiplica 1 por 1, 1. Y se resta 10 menos 1 es 9. La raíz de 9 es exacta y da 3. Y ya tenemos la altura, que vale 3 centímetros. Recuerden que la X lo llamamos H y era la altura. Ahora, como ya tenemos la base menor, la base mayor y la altura, ahora sí me voy a buscar el área del trapecio. Esta es la fórmula. Ahora vamos a estudiar. La base mayor nos dio 3. La base menor, 2 centímetros. La altura, 3. Y lo dividimos entre 2. Ahora sumamos 3 más 2, lo que está en rojo, y da 5. Y luego lo vamos a multiplicar por 3 y nos da 15. Y la mitad de 15 es 7.5 centímetros cuadrados. Y conseguimos la segunda área. Ahora vamos con el tercer ejercicio. Vamos a observar los datos. La base menor es esta, que es esta misma que está aquí arriba. Y vale 6 centímetros. La base mayor y la altura. La base menor ya lo dije que era 6 centímetros. La base mayor es la que está abajo, de aquí hasta aquí. Es 6 más estos 2 centímetros serían 8. La altura es desconocida. Entonces, para calcular la altura, vamos a estudiar el triángulo este que está en azul. Es un triángulo rectángulo y necesitamos en un triángulo 3 datos, que son los dos catetos y la hipotenusa. El primer cateto vale 2 centímetros. El segundo cateto no sabemos cuánto es, lo llamamos X. Y la hipotenusa, que es este que está enfrente, raíz de 29. Como necesitamos un cateto, vamos a utilizar esta fórmula. Y sustituimos. La hipotenusa vale raíz de 29, la elevamos al cuadrado. El cateto vale 2 centímetros y lo elevamos al cuadrado. Como dije anteriormente, cuando una raíz se eleva a la 2, se elimina la raíz con el 2 y da 29. Y aquí, como no hay raíz, se multiplica el 2 dos veces. 2 por 2, 4. Y se resta. 29 y te quitan 4 es 25. Y la raíz de 25 es exacta. Es 5 centímetros. Entonces me voy a los datos y ya tengo la altura, que vale 5 centímetros. Como ya tengo los 3 datos del trapecio, voy a calcular su área. Entonces, todos los problemas necesitamos un dato del trapecio, lo calculamos con la hipotenusa y después nos regresamos otra vez al área del trapecio. Ahí está el área la ecuación del área del trapecio. La base mayor es 8, la base menor es 6, la altura es 5, se divide entre 2. La suma de 8 más 6 es 14, se multiplica por 5 y se divide entre 2. 14 por 5 es 70 y se divide entre 2, la mitad de 70 es 35. Toda el área del trapecio, todo lo que está por dentro es 35 centímetros cuadrados. Para culminar, vamos a hacer este cuarto ejercicio. Ok, vamos a sacar los datos.
base menor, base mayor y altura. Vamos a estudiar la base menor, es esta que está aquí arriba, que vale 5.4. La base mayor es 5.4 más X. Vamos a decir. Ok. Para calcular, aquí va 5.4. Donde va 1.3 es 5.4. Es esta distancia. Ahora, para calcular en el triángulo, observamos que un cateto es X, el otro cateto vale 2 centímetros. Y la hipotenusa es 5 centímetros. Vamos a ver cuánto vale el cateto. La hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. Vamos a sustituir. La hipotenusa es 5 y se eleva a la 2. Y el otro cateto es 2 y se eleva a la 2. Resolvemos. 5 elevado a la 2 es 25. Porque 5 por 5 es 25. Y 2 elevado a la 2 es 4. Se resta 25 menos 4 da 21. Y la raíz de 21 aproximadamente es 4.6. Ahora si vamos, vemos que 5.4 más 4.6, que es de aquí hasta aquí, da 10 centímetros. Es decir, que la base mayor de aquí a aquí es 10 centímetros, porque era 5.4 más X. Ahora vamos a calcular el área, que es con esa fórmula sustituimos. Observen que la base mayor dio 10 y la base menor es esta, que está aquí, 5.4. Recuerden, aquí coloqué en los datos, era 1.3, pero aquí no va 1.3, aquí va 5.4. Multiplico por la altura, que es 2 centímetros, y lo divido entre 2. Sumo lo que está dentro del paréntesis, me da 15.4, lo multiplico por 2 y me da 30.8. Y la mitad de 30 es 15 y la mitad de 0.8 es 0.4. Y me da 15.4 centímetros al cuadrado. Y ustedes me van a hacer como el siguiente ejercicio. Lo van a hacer como tarea. Ahí está. Esto lo van a hacer Dayanka, Ana, Donatella, Lisa, Francesca, Ian y Destiny, este ejercicio. Y el siguiente, Isabela, Daniel, Glenda, Jesús, Darío, Gerense y Exar. Y Bruno. A ver si no hay más nadie. Ángel también. Ginder de este lado.